Hola, en este video vamos a realizar un problema donde aplicaremos los conceptos vistos en la unidad de trabajo y energía y en la unidad de colisiones. El problema nos dice que en la figura se observa un bloque de masa M1 de 4 kilogramos que se suelta desde el punto A. La pista no ofrece fricción excepto en el segmento BC de 6 metros de longitud y de coeficiente de roce cinético de 0,2. El bloque M1 se mueve hacia abajo por la pista, choca frontalmente a otro bloque de masa M2 igual a 3 kilogramos, el cual está en reposo en el punto C. El choque es inelástico, de coeficiente de restitución 0,3. Después del choque, el bloque de masa M2 ingresa a un rizo de radio 1 metro. Nos piden determinar la fuerza que ejerce el rizo sobre el bloque en el punto D. En el segundo apartado nos piden si acaso después de la colisión el bloque de masa M2 alcanzará a dar una vuelta completa en el rizo o no. Es una pregunta. ¿Alcanzará este bloque a dar una vuelta completa o no? Procedemos a la resolución del problema. Primero, recolectamos los datos, ¿ya? La masa 1, la masa 2, la altura desde la cual se suelta el bloque de masa M1. Sabemos que se suelta ese bloque de masa M1, por tanto la rapidez en A vale 0. Sabemos que el bloque 2 antes de la colisión está en reposo, así que su velocidad es también 0. Sabemos que el tramo con fricción es de 6 metros y actúa un coeficiente de roce de 0,2. El coeficiente de restitución entre las colisiones entre el bloque de masa M1 y M2 es de 0,3 y el radio de rizo es de 1 metro. ¿Ya? Vamos a para calcular la normal en el punto D, que es lo primero que nos pedían, vamos a ver que es necesario conocer la rapidez en este punto primero. Cuando el bloque de masa M2 ingresa en el rizo, este tendrá un movimiento de tipo circular, ¿ya? Las fuerzas que estarían actuando en el punto D sería la normal y el peso. La normal, recordemos que siempre es perpendicular a la trayectoria. Y de estas dos fuerzas, la única de estas dos que apunta hacia el centro de la circunferencia es la normal en el punto D. Por tanto, igualamos la normal en el punto D, la igualamos a la masa 2 por la aceleración normal que tenga el bloque en el punto D. Sabemos que esa aceleración normal es igual a la rapidez que tenga el cuerpo en el punto D al cuadrado partido del radio de giro. Por tanto, fíjense que para poder hallar esta normal en el punto D, es necesario conocer la rapidez en el punto D. ¿Ya? Y para conocer la rapidez en el punto D, nosotros podemos aplicar la ecuación de conservación de la energía, ya que en este tramo no hay fricción, pero necesitaríamos conocer la velocidad del bloque de masa M2 justo después de la colisión con el bloque de masa M1. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dedicar a ello y nosotros necesitamos, primero que nada, conocer la velocidad con la cual llega el bloque de masa M1 justo antes de la colisión con el bloque de masa M2. ¿Ya? Para ello, en ese tramo AC vamos a aplicar la ecuación que nos dice que como hay fricción en este tramo actuando, por tanto el trabajo que realiza la fuerza de roce en ese tramo va a ser la variación de la energía mecánica entre estos dos puntos. ¿Ya? Trabajo que realiza la fuerza de roce. Tenemos que la masa en un plano horizontal, la masa M1, nosotros tenemos que su normal va a estar equilibrada con el peso. Y como la fuerza de roce es mu por la magnitud de la normal, nosotros tendríamos que su magnitud es mu por mg. Lo multiplicamos por la magnitud del desplazamiento que actúa con fricción, que es justamente S, por el coseno de menos 1, que es el ángulo que forma la fuerza de roce con el vector desplazamiento. ¿Ah? Son opuestos, así que el coseno de 180 vale menos 1. Todo esto nos queda igual
a la variación de la energía mecánica. En este punto, nuestro bloque de masa M1 tendría tan solo cinética si consideramos que por aquí pasa el nivel de referencia cero. Y en este punto, en el punto A, como la velocidad es cero porque se deja caer, solamente tiene energía potencial gravitatoria. Por tanto, nos queda que el trabajo hecho por la fuerza de roce es la energía cinética en el punto C menos la energía potencial gravitatoria en el punto A. Reemplazamos los valores numéricos y despejamos justamente la velocidad que tiene el bloque 1 justo antes de la colisión con el bloque 2. ¿Ya? Este valor nos da 7,48 metros por segundo. Ahora vamos a tratar la colisión entre M1 y M2. Tenemos que en ese instante de la colisión estaría solamente actuando las fuerzas de tipo internas, que son fuerzas de contacto, justo en el instante de la colisión. Y tenemos la normal equilibrada con el peso, así que las fuerzas internas serían las únicas fuerzas que estarían actuando, por tanto podemos considerar que el momentum lineal o la cantidad de movimiento se conserva. ¿Ya? Aplicamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, sabiendo que el bloque de masa M2 está en reposo antes de la colisión. Sustituimos los valores numéricos prescindiendo de las unidades para que sea más fácil el despejo de las mismas. Y acá nos queda que es igual a masa 1 por la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión, más masa 2 por la velocidad del cuerpo 2 después de la colisión, es igual a la masa 1, que son 4 kilogramos, por la velocidad del cuerpo 1 justo antes de la colisión que ya previamente la habíamos calculado. ¿Ya? Acá tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. Segunda ecuación, ¿de dónde la sacamos? Sabemos que el coeficiente de restitución, que viene definido como el cociente entre las velocidades relativas después de la colisión y antes de la colisión, sabiendo que, recuerden que el bloque de masa M2 está inicialmente en reposo. Sustituimos, este valor es conocido, lo habíamos calculado previamente, lo multiplicamos por 0,3 y nos da una segunda ecuación. Sustituyendo valores numéricos, nos da que la diferencia entre las dos velocidades después de la colisión es igual a 2,244 metros por segundo. Así que tenemos dos ecuaciones, 1 y 2, con dos incógnitas, que serían las velocidades de cada uno de los cuerpos justo después de la colisión. Resolvemos ese sistema de ecuaciones, donde aquí despejamos de la ecuación 2 esta velocidad y la reemplazamos en la ecuación 1. Procedemos de forma algebraica, despejamos y nos queda que las velocidades del cuerpo 1 y del cuerpo 2 justo después de la colisión son estas que tenemos acá. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que este se mueve más rápido que este, pero ambos bloques se mueven hacia la derecha. ¿Ya? El bloque de masa M2 justo ingresa luego en un rizo. Entonces, nosotros vamos a aplicar la ecuación de la conservación de la energía mecánica entre el punto C y el punto D. Recordemos que el punto D es aquel en el cual tenemos que calcular la normal. ¿Ya? No hay fricción, así que la energía mecánica se conserva. ¿Ya? En el punto C tan solo hay cinética, en el punto D hay de ambas, si consideramos que el nivel de referencia cero pasa por el suelo. Sustituimos los valores numéricos y resulta que obtenemos que la rapidez cuando pasa por el punto D, el bloque de masa M2 es 3,297 metros por segundo. Así que sustituimos esa rapidez aquí y sustituimos el valor de la masa M2, que son 3 kilogramos, y el radio, que es de 1 metro, y nos da un valor de 33,62 newton para nuestra normal en el punto D. En el segundo apartado nos piden si acaso después de la colisión el bloque de masa M2 alcanzará o no a dar una vuelta completa. ¿Ya? Para que alcance a dar una vuelta completa, la velocidad, la rapidez con la cual tiene que pasar por este punto, tiene que ser mayor o igual como mucho a una velocidad mínima. ¿Ya? Y esa velocidad mínima justamente es lo que vamos a calcular. ¿Ya? En el punto E, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton,
Tomen en cuenta que aquí hay un movimiento de tipo circular y reemplazamos la aceleración obviamente por la aceleración normal, realizamos sumatoria de fuerzas y la suma de fuerzas en este punto nosotros tendríamos que tanto normal como peso están actuando en la misma dirección que apunta hacia el centro de la circunferencia, así que tendríamos que la suma de la normal en el punto E, que es la fuerza de contacto que ejerce el riel sobre el bloque, más su peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Nos queda esta ecuación que tenemos acá. Si nosotros esta ecuación multiplicamos por el radio, dividimos por la masa, despejamos la rapidez en E, nos queda en términos algebraicos igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Analicemos ahora. Esta rapidez será mínima cuando la normal, cuando todo este término se haga cero. Cuando la normal sea cero, todo este término se nos anula. Ahí estaríamos encontrando la rapidez mínima que resulta ser igual a la raíz de RG. Esta es justamente la condición para que en este caso un bloque alcance a dar una vuelta completa. ¿Ya? Toda vez que les aparezca en un problema algo así, ese concepto, ustedes tendrán que calcular esa velocidad mínima necesaria. Entonces, si reemplazamos los valores numéricos de 1 metro y 10 metros por segundo al cuadrado, le va a dar más o menos alrededor de 3,3 metros por segundo. Ahora vamos a aplicar en el tramo CE la ecuación de conservación de la energía mecánica debido a que no hay fricción y aplicándola, nosotros vamos a tener en consideración de que la energía potencial gravitatoria en este punto es nula, se nos anula porque la altura es cero. Y esto vamos a suponer en un primer momento que hay tanto de la cinética en este punto como de la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Vamos a despejar la rapidez en el punto E, quedándonos igual a multiplicando esta ecuación por 2, dividiendo por la masa y nos queda esto en términos algebraicos. Ya reemplazamos los valores numéricos, habíamos calculado ya previamente la velocidad con la cual salía después de la colisión el bloque de masa M2. Después de la colisión con el bloque de masa M1 sustituimos los valores numéricos y resulta que esta rapidez nos da un número imaginario, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso en términos físicos? De que no alcanza la energía mecánica que tiene abajo el cuerpo, no le alcanza para dar una vuelta completa, ¿ya? No alcanza para llegar hasta el punto E. Otra forma de poder contestar lo anterior sería calcular la altura máxima donde nuestro bloque se detiene y vamos a llamarle a ese punto el punto F. Ojo que en el punto F vamos a tener solamente energía potencial gravitatoria, no tendremos energía cinética porque se supone que se detiene en ese punto momentáneamente. Ahí tenemos punto F, que no sabemos dónde está, vamos a calcular esa altura. Entonces, en el tramo E, CF sería CF, no EF, CF, nosotros vamos a tener que hay conservación de la energía mecánica porque no hay fricción. ¿Ya? Así que tenemos que la energía cinética en C se nos tendría que igualar a la energía potencial gravitatoria en el punto F. ¿Por qué? Porque la cinética en ese punto se nos anula. Así que nos queda esta ecuación en la cual se nos va la masa, despejamos la altura y la altura nos da, reemplazando los valores numéricos, de 1,54. ¿Qué significa eso? Esta altura, la que hay en el punto E, es 2 veces el radio, es decir, son 2 metros. Y esta altura F es de 1,54, por tanto eso significará que nuestro cuerpo, nuestro bloque de masa M2 no alcanza a llegar al punto E. ¿Ya? Esa es otra forma de poder contestar a la pregunta de si alcanza a dar una vuelta completa. Ya vimos que para que diera una vuelta completa, mínimo la velocidad que tenía que tener es igual a 3,3 metros por segundo y eso ocurría justo cuando pasaba por acá con cierta velocidad, pero la normal era nula. ¿Ya? Y damos por terminada la resolución de este problema.